Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Bet Free en 2 de 4. ¿Quién juega con UEA basados en el libro? Si hubiera sabido que esto iba a suceder, debería haberle rascado la mejilla en lugar de la espalda anoche. Era mejor que dejarlo fingir ser un buen tipo frente a otras personas. A medida que más personas subían al elevador, la gente comenzó a empujar y los demás obligaron a Ikin a presionarse contra mí hasta que estuve apoyado contra la pared del elevador, mis hombros casi rodeados por el amplio pecho de King. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente y luego subieron las escaleras. Observé en silencio que los números seguían aumentando. De repente, sentí que alguien se acercaba sigilosamente detrás de mí y mi cuerpo se congeló. El hombre alto puso sus manos detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, pellizcándome en silencio cuando no lo estaba mirando. Lo miré, levantó las cejas y bajó las manos. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15 y salí corriendo, mirando nerviosamente a izquierda y derecha para asegurarme de que nadie viera lo que acababa de pasar. Luego me giré para mirar al hombre que salía lentamente. ¿Por qué me acabas de pellizcar?, le pregunté con frialdad. No, acabo de tocar tu mano por accidente. Esta persona me respondió con una expresión inocente en su rostro. Solo un fantasma creería que fue accidental. Obviamente lo hiciste a propósito. Fruncí el ceño con enojo, y la otra parte simplemente levantó la comisura de su boca y la acercó a mi oído. King, te vi presionando contra la pared. Tenía miedo de que te lastimaras, así que te dejé apoyarte en mi brazo. Dejar de fingir. Hicimos cosas más íntimas en medio de la noche. ¿No te acuerdas? Sus manos grandes y gruesas cubrieron mi espalda baja de nuevo, y rápidamente aparté sus manos y lo miré con cara seria. Wea, dije que está estrictamente prohibido tocarme en la empresa. King, sí, lo siento, pero solo quise decir. Mi mano en realidad lo tocó. Después de hablar, levantó una sonrisa agradable. Después de respirar hondo, le pisé los pies con fuerza. King no pudo evitar gritar. ¡Auch! Wea, lo siento, mi pie lo pisó accidentalmente, lo dijo con frialdad, y él levantó las cejas para examinar la parte posterior de los pies que han sido pisados con tanta fuerza. Le di la espalda, metí la tarjeta y entré en la empresa, y luego caminé lentamente hacia el departamento. Enojarse mucho por la mañana, parece que hoy no es un buen día. Parece que mi suposición se hizo realidad. Hoy no me parece un buen día, o mejor dicho, no es un buen día para todos en la empresa. Esperábamos con ansias el día del ajuste salarial anual que llegará pronto, pero cuando llegue, la frustración solo será peor que eso. Al ver a Hei salir de la sala del jefe y regresar al departamento, su expresión triste no era diferente a la de cualquier otra persona que acababa de salir de la sala del jefe. Cuando el jefe anunció en la sala de conferencias que solo aumentaría nuestro salario en un 1% este año, mi amigo inmediatamente se reclinó en su silla con frustración y se quedó sentado ahí con una mirada de decepción en su rostro, porque Hei había dicho antes que él quería usar su salario para invertir en algunos fondos, pero esta fuente de fondos solo creció un poco. Parece que no se puede invertir, al menos hay un ligero aumento. A pesar de que estaba igual de incómodo, hice todo lo posible por consolarlo y ella sintió con una cara triste.